Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a Plantas Ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y estamos al servicio de la transición y la apertura de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías. Y la semana pasada nos quedamos muy intrigados acerca de este libro de Urantia, pues el día de hoy vamos a tocar la segunda parte donde vamos a hablar un poquito de lo que es la vida de Jesús y la vamos a ligar con otras historias. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de este personaje que es muy importante para más del 70% del planeta. De la humanidad. De toda la humanidad. Es algo muy... como guía este personaje, es la columna vertebral de la Iglesia Evangélica Cristiana, porque la Biblia, para ser específicos, la Biblia evangélica en Juan 3:16 dice que y mandé a mi Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto se refiere a Jesucristo. Y más adelante en Juan 14, ahí dice que Él es el camino, la verdad, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero ¿qué pasaría si todo esto que se está hablando de un Cristo no es realmente lo que nos han enseñado o no es realmente lo que se dice en estos textos bíblicos? Porque hay textos más antiguos que difieren a Jesucristo de otra forma. Hablamos de Urantia, que habla de la vida de Jesucristo. Él especifica muy bien que Jesucristo es una persona que nació como todos los niños. No fue una persona de manera natural, fue concebido de manera natural, ¿no? Digamos, normal, como cualquier otro ser humano. Y eso exactamente, o sea, ya vemos algo que pues ya no es la misma historia que nos sabemos todos. No hay una paloma, no hay una concepción divina, no es la historia romántica que nos han contado, ¿no? Mágica, mística, milagrosa. Exactamente. Entonces estos textos de Urantia dice que la niñez de Jesús fue normal como todos los niños también, sufrió, lloró, tuvo hambre, fue castigado, fue regañado, fue rebelde, como un niño normal. Pero también dice que más bien dicho, la Biblia normal que conocemos de la vida de Jesús, no dice esto que no digo un hueco de guión ahí, pero hay un hueco muy grande donde no sabemos qué pasó. Y Urantia sí nos especifica qué fue lo que hizo este señor, donde toda la mayoría del planeta piensa que, o cree que este es un Dios, el Hijo enviado del Todopoderoso, y Urantia lo muestra más como un maestro, como el que nos indica cómo hay que hacer las cosas, porque algo sí se revela. Jesucristo cuando vino aquí nunca dijo que Él es el Dios, siempre decía que era el Mesías, el mensajero o el enviado, pero nunca dijo soy Dios y adórenme. Esto es algo que en los textos de Urantia pues sí está algo raro ahí, porque ya no nos voltea todo, ¿no? A toda la gente que pues se preguntará, entonces ¿a quién estoy adorando? Pues ¿a quién estamos rezando? ¿Qué nos inculcaron para adorar eso? ¿Por qué nos quitaron estos textos que no sabemos? Hay un texto apócrifo de la Biblia que lo quitaron y no habla de Jesús como un Dios, sino habla las vivencias de Cristo y sus enseñanzas, y lo llama como maestro, pero no lo dice como Jesús. Fue quitado también de ahí. Enoc también, cuando habla de todo esto, no habla de que va a venir un hijo de la divinidad. Entonces lo que viene Urantia son unos textos, digamos que este libro es más reciente, no es un libro antiguo, pero está escrito por grandes personas que han estudiado y han tenido contacto con todo esto, y pues, sale esta revelación. Mira, vamos a recordar un poquito en cuanto tú dices su origen. Su origen en realidad sí está en los 1900.
De hecho, 1922 es Así la primera es. vez En- como que se sabe de este libro. Haz de cuenta que existía un psicólogo psiquiatra que se llama Víctor S. Seattle. Entonces, él normalmente, como le gusta mucho, le apasionaba mucho su tema, se juntaba con varios estudiantes después de clase, creo que era en su casa de hecho, y iban al foro, le empezaron a decir el foro, y ahí se juntaban y había debates y bla, bla, bla. Ese es en realidad el origen de ese grupo. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Que uno de ellos como que es contactado por unas cosas que nosotros en el programa pasado le habíamos dicho, ahorita te digo cómo se llama, es contactado y le empiezan a decir que qué probabilidad hay de que estén todos los miércoles a partir de las 10 de la noche porque les iban a dar un mensaje. Entonces, ¿quién les da el mensaje? Ese es un compromiso que ellos hacen de nunca revelarlo, ¿no? Pero definitivamente sí son otras entidades un poquito más superiores, ¿no? A las que están aquí. Alguien me había comentado, me había hecho mención de que ¿qué tanta validez podría tener este libro tan reciente a comparación de textos antiguos como la Biblia o como el de Enoch o todos ese tipo de las tablas esmeraldas? Me dijo, pero qué tanta validez, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, conforme se hacen ellos de allegar de tanto de tecnología como de libros, como de cosas que han pasado, de experimentos, de pruebas, de ciencia y todo lo demás, que sería como si ahorita me trajeran una carreta que se utilizó en 1600, ¿qué tan ventaja o desventaja tendría con un carro de Tesla? Vamos a pensarlo así, ¿no? Cuando ahorita ya tenemos, nos hacemos a llegar de toda la tecnología, de todos los conocimientos, de todo lo de acá, le jalamos de acá, de lo mecánico, de lo cuántico, de lo eléctrico de acá, y el resultado es ese. Entonces, había que ver que en su momento, para ellos les funcionó bien esa carreta, tal vez también por el tipo de calle, porque eran los recursos que ellos tenían. De la misma forma se escribe la Biblia, se allegan de los recursos que en ese momento hay y les sirve en ese momento, lo adecúan para que sirva ahí. En este caso, el de Urantia, se hacen a llegar habías comentado el programa pasado, de recursos pasados, porque se cree que hay tanto de Blavatsky, Blavatsky lo retoma también, pero hay de los teosofistas, de los hindús, de todo hay ahí, se hacen a llegar y así es como se plasma el libro. ¿Quién es el autor? No se sabe, pero también ellos lo dejan muy claro, dejan claro que no importa el mensajero a final de cuentas, ¿no? Lo que importa realmente es el mensaje que te sirva y que te vibre, ¿no? Ese es en cuestión de que él dice de un poquito de los orígenes, que no se sabe en realidad bien, pero bueno, posteriormente este grupo del foro hace como una asociación precisamente en cuanto a Urantia, porque de hecho la primera tira o el primer tiraje que se sabe de Urantia, ellos lo financian, o sea, todos así, a como pueden, juntan y les cuesta $75,000, de hecho, el primer tiraje, y es cuando sale. Pero yo creo que sí es importante dos cosas. Una, que sepamos que se hicieron a llegar de todo el conocimiento de todas las religiones que hay ahorita, a comparación de en el caso de la Biblia, que fue hace muchísimos años y que también se hicieron a llegar de lo que en ese momento había, como en una carreta de madera, una, y dos, que no importa a final de cuentas el mensajero, ¿no? Importa todo el mensaje con todo el bagaje cultural que ellos lo acondicionan de alguna forma por medio de las entidades que les dictan, ¿no? Claro, este libro originalmente, pues digamos que se escribe en 1920 o 22 y el primer tiraje, como tú comentas, ese sí hasta 1950, bien financiados por esta sociedad que ellos le llaman de Urantia.
¿no? A partir de que se empieza a leer el libro, sí se crea una sociedad que son los que se encargan como de estar estudiando este libro y como que darlo a conocer poco a poco, ¿no? Porque era difícil también en su momento, pues dar a conocer una idea que... Muy revolucionaria. Que no contradecía al 100% a la Era muy religión raro, ¿no? predominante. Sí, es muy revolucionaria. Pero pues, sí, exacto, sí tocaba muchos temas que... muy sensibles, ¿no? Muy sensibles y que sí te ponía en duda, ¿no? Y te ponía como a reflexionar ciertas cosas porque el mensaje era así, ¿no? Después de que ya se da el tiraje, a partir de 1993, ya pierden, digamos que como la patente de este libro y ya se vuelve de dominio totalmente público. Por lo tanto, pues al que le interese mucho, pues lo puede descargar porque pues está al alcance de un clic, ¿no? Pero bueno, este libro tiene 4 partes o está dividido en 4 partes. Está primero el prólogo, donde se escribe la finalidad del libro, que ya lo habíamos comentado en el capítulo pasado, que es más que nada como esta apertura de la conciencia, ¿no? Y cambiar como esta visión o esta idea que se tiene de Dios. Principalmente que este Dios es un Padre amoroso, ¿no? Es un Padre amoroso y también toca esta parte de la Trinidad del Dios. Dios Espíritu, Dios Hijo y Dios Padre. Pero con una idea diferente a la religión predominante, ¿no? Dentro de estas 4 partes que se tiene, una de ellas, la última por cierto, que ocupa muchísimo de este libro, muchísimo porcentaje de este libro, viene todo lo que es la vida de Jesús. La vida de Jesús, como lo habíamos comentado también anteriormente, digamos que Dios era uno, ¿no? Era el máximo exponente, la máxima figura, pero tenía como a su segundo, ¿no? A su mano derecha, que era el que estaba al pendiente de los planetas y que era como el que también le dejaba tomar decisiones, y era una persona, una figura muy importante dentro de este libro, y es Miguel de Nevadón, ¿no? Este Miguel de Nevadón es el que en su momento viene a Urantia, que es la Tierra, y se queda a vivir la experiencia, ¿no? La experiencia totalmente humana. Ese sería como la experiencia como humanitos, sí, realmente, sí. ¿no? De hecho, esa es su finalidad, ¿no? Venir a ser un maestro y a experimentar justamente la vida humana. Por lo tanto, sí nos cuenta pues la vida de un humano, ¿no? Empezando desde la concepción, que es una concepción totalmente natural como todos los humanos, y pues toda su niñez, como tú bien lo comentas, una vida totalmente normal. De hecho, en su juventud, cuando José fallece, pues él se encarga de trabajar, ¿no? Como cualquier otra persona normal, que en su vida diaria, si ocurre un tipo de situación así, pues se tiene que poner a trabajar y pues ni modo, ¿no? Porque tenía varios hermanos, por lo tanto, pues se requería un hombre que se hiciera responsable. Recordemos que en ese tiempo, pues los hombres eran una figura de cabeza de familia, por lo tanto, pues él tenía proveedor, tenía la obligación de trabajar para traer recursos para su familia. Sí, entonces... Sí, perdón, pues que sí, como tú lo comentas, pues él ya vivió toda esa experiencia que una persona vive, ya ser responsable de sus 2 hermanos y de su mamá y de él mismo, y olvidarse de su adolescencia, de que un adolescente, lo digo de hoy en día, que pues, voy al cine, voy al parque, voy a jugar. Ahora él en esa época, pues no sé cuáles eran las diversiones de esa época, y dejar de salir con sus amigos a divertirse. Hace ratito decía que es el documento 66, no, es el documento 128 lo que habla de la madurez de Jesucristo, y todo eso que se comenta, pues es realmente muy, que no tiene nada en la Biblia. El maestro que dice en la Biblia que es bien serio y vengo a hablarte y mi padre me mandó y mi padre me dijo, y en todos lados cuando va, mi padre ha dicho, mi padre me dijo y yo voy a decir, cuando leemos Urantia, pues te voltea la tortilla del otro lado, digo, pues oyes, no es lo mismo. Exacto, es que fíjate que esto es algo muy interesante. La verdad es que a mí me gustó mucho esta parte porque te muestra a Jesús
como un verdadero humano, ¿no? Como una persona totalmente normal, porque te va contando su vida a través del tiempo. Y sí es esta parte de trabajar, pero llega un momento en que él tiene la oportunidad de viajar porque como que él tenía esa curiosidad de ver qué había aparte de su entorno, ¿no? De su ciudad, de su casa, que había más a su alrededor. Entonces empieza él también a estudiar, me refiero a ir a investigar diferentes formas de pensar, de diferentes culturas, y se empieza a enriquecer. Entonces aquí viene esta época que ahí la marcan así como esta época de transición, donde él además de ser un humano totalmente normal, empieza a cambiar su manera de pensar y a enriquecerse con todos estos conocimientos de las civilizaciones que se tenían en ese momento, como para empezar él a hacer su propia creencia, su propio pensar, su propia filosofía, que posteriormente, igual te lo vienen a contar en este libro, que empieza como, no precisamente a adoctrinar, pero sí a como transmitir este mensaje, ¿no? Te habla de los apóstoles, que no solo fueron estas 12 personas las que él pudo ayudar y también cambiar como su manera de pensar, sino fueron infinitas personas a las que él le gustaba como transmitir ese mensaje, ¿no? Porque era uno de sus propósitos, como venir a cambiar ese pensamiento, a cambiar esa filosofía, y no precisamente a que lo alabaran. También habla mucho o hay una parte de su muerte, de cuando es la crucifixión, y también la parte de la resurrección, ¿no? Sin tantas flores y sin tanta, digamos, como, pues sí fue un hecho mágico, trascendental, pero no como esta parte, como te lo marca la iglesia, ¿no? Digámoslo así, pero como mucho show, ¿no? Exacto. Te lo marca muy bonito y muy interesante. Sí, porque fíjate, Urantia mandó a Micael de Novadón. Él no escogió a la familia, sí fue escogido el planeta Urantia para hacer lo que dices tú, esta experiencia que él tiene. Pero la maestría de todo esto, o por qué se hizo así, fue para demostrarle a todas las personas que una persona común y corriente, sin eso de que nació de la Virgen, sino sí nació de una concepción como debe de ser, puede llegar a estos niveles que él pudo mostrarle en la época a todo el mundo, lo que les mostró, diciéndoles, pues casi diciendo, si yo puedo hacerlo o yo pude hacerlo, ustedes también. Dejó a estos maestros que son los 12 apóstoles y les dijo que ir y mostrar lo que yo les enseñé y enseñarles a todos lo que se puede hacer. No dijo, va y haz una religión y pues un altar y adórenme y bla 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 bla. Urantia no muestra un Dios, muestra a un maestro. Uh-huh. Exactamente, muestra a un maestro, porque en unas partes habla de el Cristo de Micael, o el Cristo de Nevadón, que es el que mandaron aquí, y es el mismo que nos enseña cómo debemos de actuar y cómo es de que debemos meternos más a nuestro yo, a nuestro interno de nosotros. Claro, uno de sus mensajes principales era esta parte del amor, ¿no? Él se encargaba de dar conocimiento, de brindar esta filosofía nueva, como que para que fueras más reflexivo e introyectaras que tú eres amor, ¿no? Que esta parte de la divinidad está dentro de ti, la puedes compartir. Él nunca buscó como un beneficio económico, ni tampoco como que lo alabara, ni fuera él la gran persona. Él nunca lo buscó así. Siempre quiso como esta parte de brindar el conocimiento y el amor, y es uno de sus grandes... Fíjate que ahí yo creo que pasa que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que tú me entiendes. Entonces, sí. Él vino a pregonar a pregonar, ¿verdad? El amor y el respeto, que es donde es como se simplifica la Biblia. En realidad, la palabra de Jesús se simplifica en dos, en amor y respeto. Entonces, él lo hizo
tanto oralmente les decía como lo demostró. Él demostró mucho compasión y misericordia hacia el ser humano, inclusive revivió, curaba muertos y lo que tú quieras, porque él lo demostró con hechos. Eso es lo que él dijo, eso es lo que él demostró. ¿Qué entendió los demás? Hay que adorarlo porque él es Dios. No, es en serio. Entonces empieza una manipulación de la información y entonces, la gente muy inteligente, ¿verdad? La gente del poder, como siempre, agarra ese instrumento de manipulación y crea una iglesia donde una de las reglas es la obediencia absoluta y no pienses por ti, porque la verdad la tengo, bueno, no la tengo yo, la tiene Cristo, pero pues yo la escribí, ¿verdad? Entonces es casi lo mismo, por una parte, y por otra parte, comentabas algo muy importante de que decías que es como muy fantasioso, como muy show. En realidad yo creo que para que esto, Freud, hay un libro que se llama Psicología de Masas, de Freud, él te dice que para tú poder dominar, uno de los pilares para tú poder dominar la masa es apelar al sentimiento humano, que fue lo que hizo Hitler. Entonces, para apelar al sentimiento humano, debes de poner en el escrito drama, debes de poner así de que, ¡guau! ¿Y eso pasó? Y entonces así que hasta sientes feo cuando lo crucificaron, deja lloro de una vez. Y tienes que poner ese tipo de drama, apelando a que te llegue al corazón algo así bien dramático, bien, como dices tú, con mucho show, con muy telenovelesco así, para que te enrede, llega a apelar al sentimiento humano y entonces quedas enganchado. Entonces, eso es lo que hicieron con los escritos, por eso es que a veces está como muy romantizada la imagen de él, porque de verdad, o sea, es su vida, si tú la analizas y dices, oye, cuánto sufrimiento, ay, pobrecito, hasta, no, te dan ganas de irlo a apapachar, bueno, hasta vas y le pides tú perdón por lo que hizo el otro, ¿por qué? Porque ya apeló al sentimiento humano, ¿me explico? Entonces, sí. Es una de las bases de que por eso nos presentan a ese Cristo, así, ¿no? Tú lo acabas de decir y fue muy bien dicho eso de que para mover a las masas hay que apelar, ¿qué? Al sentimiento humano, ¿sí? Mira, el libro del Nuevo Testamento está escrito después de 200 años después de Cristo. El libro de Juan, que habla de la vida de Jesús, se dice que lo escribió Juan el apóstol, pero realmente está muy manipulado porque, lo acabas de decir, hay mucho show. Caminó sobre las aguas, levantó un muerto, levantó al paralítico, le dio vista al ciego, multiplicó el pan, los peces, dio pesca donde no había peces, cosas así, ¿no? Urantia no habla de los milagros que realmente se hizo Jesús. Yo digo, y me atrevo a decirlo, que esto está manipulado porque ya habíamos hablado en Génesis, de otros programas, el principio del Génesis, que la Biblia decía los hijos de ¿quién? De Dios, que se fueron y vieron a las mujeres bellas del planeta y se acostaron con ellas. Los hijos de Dios. Ya en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la traducción o la revelación de Juan habla que del hijo unigénito. Allá hay una contradicción ya bíblica, y que ellos lo quieran tapar ya diciendo es que este es el único hijo que mandó a la tierra. No, habla de un hijo unigénico y en Génesis habla de dioses, los hijos de Dios, perdón. Entonces hay una manipulación para lo que tú dices. Hay que hablarles de un Cristo sobrenatural que nosotros no podemos hacer porque Él es el único que hace milagros y hay que irnos con Él. Y incluso la Biblia lo dice, el único camino para creer y llegar al cielo o al Padre es Él, no hay otro. No hay ni un Buda, no hay ni un Ganesha, no hay nada, solamente Él. Pero ¿quién manipuló todo eso? Claro, sí, es un instrumento de verdad. Existen mecanismos de poder para poder controlar a la masa. Entre esos está la religión, precisamente, y el derecho. Porque si no lo haces, te metes a la cárcel. Y si no, te vas al infierno. Tú decides cuál es tu peor castigo. ¿Te vas al infierno o te vas a la cárcel? Si no haces lo que yo te digo. Entonces, son netamente instrumentos de manipulación. Ahora hablabas me gustó lo que dijiste, ¿no? En el sentido de que llega y te muestra cómo hacer como lo hizo él y decirte,
Mira, yo tengo 2 piecitos, 2 manitas y logré hacer esto. Soy igual que tú. Somos iguales. O sea, no me adores, no, yo no te vengo a decir que me adores, te vengo a enseñar la capacidad que puedes tú tener y que tienes, pero no la recuerdas. Cuando él se va y empieza a enseñar, pero también a él le enseñan a recordar, porque va con los budistas y todo, él recuerda todo el poderío que trae como ser humano, no como ser divino, hijo de Dios, porque el ser divino, hijo de Dios, está con él, Miguel, pero el que está aquí es Jesús. Exacto. Un ser humano como los humanitos que estaban aquí. Él tenía que recordar la grandeza como ser humano. Entonces, él enseña exactamente a caminar sobre las aguas, a hacer los milagros que tú dices, a manipular la energía y todo lo demás, que a final de cuentas, dices tú que revive también muertos, y algo muy similar hace Pachita en el siglo XX también, en 1900, que curaba. Ella tenía acceso a eso, al igual que él. No estoy comparando, sin embargo, ella logra recordar unas cosas y tiene contactos con ciertos seres divinos que le ayudan a eso. Y él dice, se puede hacer esto, se puede multiplicar la comida, se puede hacer esto, así es, y se puede hacer todo lo demás, claro, por supuesto, pero como ser humano, yo no vengo aquí como tu Dios, yo vengo como ser humano a demostrarte cuál es tu capacidad, solo es cuestión de recordar. Recordar. Porque él dice, yo soy el maestro, vengo a enseñarles, y eso fue lo que él predicó, esto es así, y esto es así, y esto es así. Ya lo que dice el Nuevo Testamento, pues ya es una manipulación para que esto se convierta y haya una iglesia dominante. Sí, el que domine las masas, como dices, así ¿no? Es. Sí, pues Jesús entonces viene a ser un gran maestro, donde pues bueno, nos muestra esta parte del amor, pero también el reino interno, ¿no? El reino espiritual, donde también es importante pues este contacto con la divinidad, que él lo tenía de manera directa y también se los enseña a los demás, ¿no? Con esta parte de la oración y el rezo, él les enseña a estar en contacto o en comunión con la divinidad sin necesidad de tener un intermediario, en este caso como la religión, ni que solo ellos eran los elegidos para poder tener contacto con él. Entonces, por eso es que se contrapone en muchos puntos y aspectos con la Biblia, digamos así, y por eso es como que no ha tenido tanta popularidad, porque no es conveniente al final tener este tipo de ideas revolucionarias que pues probablemente puedan permitir que pierdas una como revolución ese control espiritual, ¿no? Pero fíjate que es algo muy muy curioso, que en realidad así totalmente, que con el libro que sí se contrapone es con la Biblia, porque si nos vamos, digamos, a otros tipos de escritos como el de como Ganeshita, como están a favor, los hindús, casi, ¿no? te hablan de un Dios amoroso, o sea, comparten muchas cosas, entre ellos no necesita, todo el mundo, todo ese tipo de corrientes filosóficas te dice que no es necesario un intermediario para llegar a él, que eres tú, a final de cuentas. El único que te lo pide, te lo exige, de hecho, es la religión predominante, ¿no? Sí, ellos te dice que, bueno, yo hablo mucho de evangélico, los cristianos, porque ellos, su pedestal es el Cristo. Entonces, y porque tú fuiste cristiano, ¿no? Sí, yo fui cristiano y entonces por muchos años. Si no hay Cristo, no hay salvación, no hay camino y no hay que llegar. Y entonces, cuando yo hablé al inicio de que es pues la columna vertebral de la iglesia evangélica, porque ellos todo su apoyo es sobre el Cristo. No existe una virgen, no existe el Dios, el máximo, Dios no. Padre, digamos. El Cristo es el que es. Por eso decía, y si todo lo que te han contado no es realmente lo que es, porque hay otros textos que refutan todo esto que habla el Nuevo Testamento. No hablo del Antiguo Testamento de la Biblia, sino hablo del Nuevo Testamento. No están comparables lo que habla este libro de Urantia, y no habla, me podrán decir, como tú lo acabas de decir, de que es un libro que apenas ni tiene ni 100 años.
ni 200, ni 300, que la Biblia tiene muchos años. ¿Cómo le vas a creer a este libro? Pero hay muchos textos y hay muchas pinturas, y pues los arqueólogos han encontrado muchas cosas que sí apoyan esta teoría, pero no apoyan a lo que dice realmente los otros textos modernos de la Biblia. Entonces es cuando hay una contrariedad. ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué te está enseñando el pastor? O más bien con qué, ¿cómo se atreve a enseñar al pastor algo de un libro que no está completo? Mira, fíjate que respecto a eso hay un libro que se llama De animales a dioses, de hombres a dioses, ya me acordé. Ahí viene una anécdota hermosísima que, carajo, haz de cuenta que te habla de, bueno, cómo va evolucionando y la diferencia entre simios, chango, chimpancé, Sí. y de quién tenemos el 97% el gen muy parecido, no es del gorila. Entonces, bueno, te va diciendo, ¿no? Y dice que encuentran unas pinturas rupestres de los, también te habla de los neandertales, de los homo sapiens y de todo lo demás, y dice que encuentran una cueva donde hay un hombre con cara de león. Entonces, pues es impactante porque se dan cuenta que los chimpancés tienen un grito, cuando viene uno rápido se suben al árbol. Otro grito, cuando hay un águila, se esconden en las ramas, luego lo voltean para arriba, pero no adoran al león, no tienen un rey león, un tótem, pero ahí se dan cuenta que el ser humano sí. Entonces dice, a ver, ¿cómo va saliendo esa necesidad, esa creencia de endiosar a un león? Ellos dicen, ahí viene un león, no el dios león. Entonces dice, es como si le dijeras tú a un macaco, un chango, un mono, le dijeras, oye, ¿me das tu plátano? Te juro, te lo juro, que si me das ahorita tu plátano, yo te garantizo 1,000,000 de plátanos cuando te mueras. Dámelo, dame tu plátano, ¿no? ¿Me explico? Eso es lo que nos prometen. Dame tu plátano y yo te voy a prometer que cuando tú te mueras vas a tener todos los árboles de plátano que quieras. Todas las pencas que hay. Y son tuyas. Allá, ¿no? Y son tuyas. A ese grado. Eso es lo que nos prometen a nosotros, la vida eterna, el paraíso. Pero mientras dame. ¿Me explico? Dame. Y entonces cuando vamos nosotros llevando en paralelo el desarrollo de ellos junto con el Homo sapiens, el sapiens y todo lo demás, nosotros agarramos una directriz hacia el mito, hacia la creencia, hacia todo lo demás, y entonces empezamos a endiosar todo lo que vemos, todo. Ahorita seguimos endiosando todo lo que vemos. Sin embargo, ellos con un pensamiento más lógico es, no, dame mi plátano, lo necesito ahorita, aquí y hoy, Tengo adiós. hambre. A mí no me, ahora sí que a mí no me prometas. A mí dame, este es mío, gracias. Lo demás no lo sé. No voy a estar. Mi conciencia no va a estar ahí, ni voy a regresar a decir, oye, tú me prometiste esto. Es increíble, ¿no? Sí, es muy raro todo lo que... Es que sí me pegó ese del... Dice, ¿cómo que sí me pegó? Porque sí está raro. Sí, porque... ¿Tiene mucha lógica o no? Exactamente. Tiene mucha lógica. Entonces, algo muy importante que también mencionaba Lauren aquí es el pensamiento, el dicho de Jesús y decir, todo lo que está allá afuera no está afuera, está dentro. Entonces, por medio de la oración, del silencio y de la meditación y del rezo, podemos llegar a nosotros mismos, a mi Padre el Creador, o sea, la parte que eres tú de mi Padre. Entonces, lo único que yo considero era que sí te recomendaba mucho, busca siempre adentro. Exacto. Busca, o sea, no allá afuera, como los distractores que tenemos, que era lo que te decía, seguimos endiosando muchas cosas, entre ellos los distractores. Digamos, a una persona, quítale el celular todo el día, de verdad, entran en crisis de angustia sí. y de ansiedad, o sea, Yo de conozco verdad. a alguien así. Sí, entran en una crisis de que no puedo estar sin el celular 1 hora, por decirlo así. De verdad. Entonces, es lo que te decía, es no busques nada afuera, no hay nada afuera que no tengas tú adentro, en demasía. Simplemente dale espacio al silencio, ahí a la oración, y es cuando tú vas a estar en paz porque estás en contacto contigo mismo y con mi Dios Padre,
que a final de cuentas tú eres parte de él, ¿no? Eso es muy importante. Claro, como ya vimos, esta gran parte de este libro de Urantia, pues es la vida de Jesús, ¿no? Bastante interesante y sí maneja unos puntos muy, muy muy claros, ¿no? Que sí llegan a revolucionar esta idea de la religión. Y también uno de los capítulos, que es el capítulo 2, viene toda esta parte de la historia de Urantia, ¿no? Desde sus inicios, desde su evolución, desarrollo y crecimiento, hasta que, bueno, hasta el momento hasta ahorita. Hasta cuando llegaron aquí al Urantia, que es el planeta Tierra, le llamaron Urantia a ellos. Así es. Que fueron los 100 de Caligastia, ¿no? Que llegaron por primera vez aquí, junto con el príncipe de... Perdón. Satania. Sí. Y también vino junto con él uno que se llama Dalamantia. Eran los dos que llegaron aquí, que eran expertos en supervisar todo esto de los universos, y vemos algún mensaje también ahí que ellos llegan y dicen algo muy curioso, que ellos nos programaron nuestro ADN, algo parecido a los Anunnakis. Es algo parecido. ¿Cuántos eran los que llegaron? 100. No, los Anunnakis. De los Anunnaki no recuerdo bien, pero sí recuerdo los más interesantes, que eran estos dos, que era Enki y Enlil, y en este lado es Caligastia y Dalamantia. Okay. O sea, estamos viendo aquí dos parecidos, un relato que es semejante, ¿no? Y los dos vinieron y pusieron ADN, lo transformaron. Pero ¿sabes qué? Es algo muy importante también, que cuando ellos llegan, dicen que ya habían personas aquí. Ah, sí. Fíjate que hablando de eso, también este libro, el que te comento, habla de eso, de que por más que le busca digamos, ese te dice que los felinos, pues hay gatos, leones, panteras, tigres, bla, bla, todos felinos, de paquidermo, elefante, el mamut y el bisonte, todos son de la familia, y bla, bla, bla. Y digamos, en el caso de los chimpancés y eso, la familia, y de repente, ¡pum!, surgió el humano, ¿no? Entonces así, a ver, espérame. O sea, familia entonces agarra y dice, haz de cuenta que aquí está tal animal y tuvo 2 hijas. Una de esas, pues siguió con su linaje, y la otra es la super antepasado del ser humano. Ok, ¿cómo fue que se dio y por qué esta no? Eso nunca se va a saber, pero se cree exactamente que fueron manipulados genéticamente para que de repente esta y esta fueran distintas, y en esta deviniera el ser humano como tal, y en esta siguiera con el linaje que sigue, ¿no? De eso dices. Es una historia que tal vez muchos digan ciencia ficción, pero tiene mucho apoyo sobre otras historias, porque habla de estos, cuando Urantia llega, él es manipulado y salen las 7 razas, ¿no? De 7 colores que habías dicho, 6 o 7 colores. 6 colores. En el caso de los Anunnaki, también llegan y manipulan el ADN. Nuestro ADN para trabajar para ellos. En la Biblia, que es un libro que quitaron, que estoy pensando, para trabajar pues seguimos trabajando para ellos. Seguimos trabajando para ellos. Creo que hasta la fecha seguimos trabajando para ellos. Y en el libro que es atribuido a Enoch, también el libro de los gigantes, habla de unos seres que llegaron, que son los gigantes, y pues también hubo alguna manipulación. En las tablas Esmeralda, pues también habla que llegó Tot y Pariabal, todos, ¿no? Y no nada más, también está en Egipto, también está en... algo muy interesante que dice, está aquí en el continente americano, porque dicen que Quetzalcóatl bajó como un trueno en el cielo, y que lo vieron. Y dice la antigüedad, que es la profecía de los Pachacutis, que ellos modificaron al ser humano para poder evolucionar. Fíjate qué semejanza hay en todo esto. Ya no nos va a dar tiempo porque es muy grande. Está hay increíble. Muchas civilizaciones, sí, ¿no? Coinciden en diferentes tiempos. Exacto. Y en diferentes lugares, de que seres
cayeron del cielo, ¿no? O vinieron del cielo y hicieron muchas cosas. Entre ellas sí fue la modificación de nuestro ADN, pero también vinieron a enseñarnos muchas cosas, ¿no? Y que se establecieron en ciudades donde pues era donde ellos vivían y eran lugares de conocimiento y desarrollo, y digamos que los humanos normales vivían a su alrededor, como ¿no? las cabañitas alrededor, ¿no? Ándale, entonces ellos vivían como en el castillo justo y los humanos alrededor de ellos, y entre sus propósitos sí era esta parte de la manipulación genética, pero también era parte del conocimiento, ¿no? De enseñarnos esta parte de vivir en sociedad, de la agricultura, todo esto con la intención de facilitar el crecimiento y el desarrollo de la humanidad. Exacto, fíjate. En la cuestión de Enlil y Enki, pero tenían otro objetivo, ¿no? Su objetivo de ellos es de que ellos vienen de un planeta donde la atmósfera estaba Como contaminada. Estaba contaminada, y entonces necesitaban el oro para limpiar. Bueno, ellos se dieron cuenta que al moler el oro, hacerlo polvo y esparcirlo en su planeta, limpiaba su atmósfera, y encontraron otros cuerpos celestes buscando dónde encuentran este material, y aquí en la Tierra lo encontraron. Y fue cuando hubo la modificación del ADN, porque ellos querían que trabajara, como dices tú, seguimos trabajando para ellos, ¿no? En la extracción del oro. Para la extracción del oro. Y entonces realmente o vino un creador o ahí vino alguien a modificar lo que ya había aquí y hacerlos más inteligentes. Sí, tienes razón, porque ya había seres humanos. Tengo un conocimiento de que haz de cuenta que ellos cuando vienen aquí buscando oro, porque si van a diferentes planetas y a diferentes galaxias y todo lo demás a buscarlo, lo encuentran aquí, pero ellos traen a su gente, ellos traen a gente de ellos y los ponen a extraer oro, pero dicen, ay, no, espérame, o sea, como que ya nos cansamos, como que y protestaron. Que es mucho. Entonces, mira, de todas estas razas que hay aquí, sí, ¿por qué no agarramos unos así que literalmente creamos unos como burritos para que trabajen para nosotros al final del día, ¿no? Entonces, entre ellos dos también viene una chica. Viene Enki y viene una chica que es la genetista, que de hecho ¿cómo te diré? En pinturas de los sumerios aparece ella, con una criatura. No. Entonces ella a final de cuentas da los óvulos para empezar a hacer todos los experimentos genéticos con diferentes razas de humanitos que ven aquí, para lograr crear el hombre, y entonces que trabaje para ellos. La primera raza así es, que trabaje, pero que no cuestione, que no piense, que no sienta, que sirva literalmente como animal de carga y que haga todo el trabajo duro y rudo, ¿no? Y en el caso de Urantia, que es Caligastia y Dalamantia, ellos también venían con un gene que se llamaba la plasma andógena, que fue la misma que hicieron para crear la primera raza humana, que es lo mismo que estamos hablando con los sumerios, de los Anunnaki, nada más que aquí con Urantia no dice que los diseñaron para trabajar como tal, pero los Anunnaki sí. Sí, los Anunnaki y sí. El oro, independientemente que limpiaba la atmósfera, porque si era para eso, hacían como la minita de oro, que lo que hacía era rodeaba su planeta para que reflejara más el sol, porque para ellos su estrella más cercana estaba muy lejana, bastante lejana, como que estaba muy lejana para ser cercana, entonces reflejaba el sol y daba calor y hacía que la atmósfera se limpiara más rápido. Es por eso que nuestro material más caro o más valioso es el oro. Lo mismo hubiera sido si ellos hubieran dicho que la plata o el carbón. Hasta el carbón fuera el más cotizado. Entonces, estamos viendo que venimos de nuestra descendencia es extraterrestre. Hay un libro muy famoso que es de Eric Van Doniken, que él hace una pregunta que el libro se llama Recuerdos del Futuro. Este libro viene con muchas preguntas diciendo, ¿el Dios es extraterrestre? ¿Nuestro Dios es extraterrestre? ¿Cómo es posible que nosotros, a los cristianos católicos y todas las religiones, hablan de que Elías, que vino Jesús o vino Dios y vino en una nave? Entonces Eric Van Doniken, él dice,
mi Dios no puede andar en nave porque es Dios, Él aparece y desaparece y para acá. ¿Cómo es que en una nave? Para viajar más cómodo. Sí. Enoch los llama carros celestiales, en los sumerios, los anunnakis también son carros celestiales, hace un parecido con ellos. Entonces, realmente, ¿de dónde estamos viniendo? Este libro de Recuerdos del Futuro está muy bueno porque tiene mucha semejanza a la de JJ Benítez. Oye, hablando Caballo de de eso, Troya. sí. Porque viene las fotografías que aparecen ahí de extraterrestres que llegan y que naves espaciales. Y no son dibujos que él, voy a dibujar y me lo voy a imaginar, son fotografías que él toma de donde ha estado. Michoacán. Ándale. Y toma todos estos, oye, sí, es impresionante todo lo que aparece. Sí, digo, nada más para reforzar un poquito más la idea de Jesús, como nos lo pintan allá en el libro de JJ Benítez, El Caballo de Troya, en el número 1, pues él tiene un acercamiento, tiene la experiencia, y narrativamente te plasma un Jesucristo humano. Exacto. Totalmente, igual o sea, creo lo que dice Urantia. Así es, pero totalmente humano, inclusive que puede llegar a tener pues arranques de enojo o de malestar, o a lo mejor no le gusta, o a lo mejor así, ¿no? Cuando a nosotros nos lo han pintado como perfecto. Entonces nosotros creemos que perfecto y feliz es totalmente un estado así lineal, y no, se nos olvida que pues, puede tener errores como ser humanito y todo lo demás, ¿no? Hablas de la perfección. Urantia también narra que Jesucristo tuvo sus errores, tuvo sus tropiezos como los humanos normales que somos. Pues sí, tenía que vivir la experiencia completa, ¿no? Con todos los sentimientos y las desavenencias que tiene una vida normal, ¿no? Con estas partes que sí te gustan, otras que te sacan un poquito de tu estado de paz, y tienes este tipo de reacciones, ¿no? De esta emoción, de estos sentimientos, que a la larga, pues bueno, ya fue modificando toda digamos que su filosofía, pero a lo largo de su vida, pues era un humano totalmente normal. Sí, era una persona que si tú le pegabas, sangraba igual que nosotros. O sea, no había nada de milagros que fuera... Ay, ¿de sangre Dios, azul? Sí, ándale. De sangre azul, Sí, verde, o que le cortabas el mano y se le regeneraba, cosas de esas, ¿no? Cuando el romano le avienta su lanza en un costado, en su costilla, salió roja la sangre, no salió verde, amarilla, azul, como dices tú. Y acuérdate que de esas gotas, a la postre sale, cuando empieza a chorrear, sale albahaca. De esa sangre sale albahaca, ¿no? Por eso se cree que es tan milagrosa la albahaca, y se cree que ahuyenta a los espíritus, para la buena suerte y todo lo demás, que ya lo habíamos hablado. Fíjate que ahorita que comentaste lo de JJ Benítez, en una parte a mí me gusta mucho, pero ya no es en el primero, que me parece que en el tercero, habla del matrimonio, Jesús. Una de las ideas, digamos que pilares fundamentales de la religión católica y cristiana, pues es el matrimonio ante la iglesia. Entonces, está muy interesante toda esta filosofía y esta manera de ver él como humano normal, y esa experiencia acerca del matrimonio. Hay que abordar el matrimonio según Jesús, o según esa filosofía. Pues les damos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, habernos donado su tiempo. Recordemos que después de la vida y la salud, el tiempo es lo más importante. Recordemos que con el tiempo podemos hacer dinero, pero con el dinero nunca vamos a poder regresar el tiempo ni comprar el tiempo. Muchísimas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en Facebook, TikTok e Instagram, y Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. Nos andamos viendo el próximo martes. ¡Ajo!